Pues sean todos bienvenidos, hermanitos. El día de hoy vamos a iniciar con el primer señor del día, ¿sí? Ya sabemos quién es el primer señor del día, ¿verdad? Ujú. El señor del día, el volátil y el regente. Ahora bien, ¿en qué nos va a servir conocer, hermanitos? ¿En qué nos va a servir conocer nuestro Señor del día? ¿Sí? ¿En qué nos va a servir conocer nuestro Señor del día? Bueno, recuerden que nunca andamos solos, siempre andamos acompañados. ¿De quién? De nuestro Señor de la noche, de nuestro Nahualito. En el día, con nuestro Señor del día, con nuestro volátil. Todos tenemos un volátil. ¿Por qué no decimos que es nuestro ave? No, porque el número 7 es una mariposa. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de la mariposa? Justamente eso, justamente está en el número 7. Hoy, recuerden que el número 7 es un número sagrado. Ujú. Y por eso, la cuota que nosotros vamos aportando es de 5, 7, 9. El número 5 es un número. Entonces vamos a usar la numerología también aquí. Claro, los números son hermosos. El número 5 representa el macuili del gusanito que tenemos en la mano. Es el número 5. El número 7. Somos el séptimo rumbo, hermanitos. Somos el séptimo rumbo. El número 9, el número nahuálico, el número del agua. Hoy estamos vibrando con el agua. El día de hoy vamos a fluir. ¿Se acuerdan cuando veíamos Nuestra Señora de la Noche, Chalchihuitlicue? Recordemos dentro de Chalchihuitlicue y apliquémoslos a este día. Bueno, Señor del día nos ayuda, válgame la redundancia, nos ayuda en el día, ¿no? Al amanecer nos recibe nuestro Señor del día. Y precisamente, como ustedes podrán ver, aquí yo les presento tres amoshli en el cual nosotros nos vamos a apoyar, ¿no? Uno de ellos es el amoshli Borgia, y es el que está aquí, hermanitos. Este es el amoshli Borgia. ¿Sí? Ese es el Amoshli Borgia que está aquí. Este es el gran señor del día. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir quién es el que está aquí? Está con su panza y todo. ¿Quién sería? Ujú. Sí, hermanitos. ¿Quién sería el que está aquí? El que rige. ¿Quién rige en el día? Tonatiuh, ¿verdad? Tonatiuh. ¿Quién él es el Tonatiuh? Está de rojo. Y aquí enfrente de este Tonatiuh, tenemos a Tepeyolotli. Él es Tepeyolotli que tenemos aquí, ¿no? Es nuestro gran señor Tepeyolotli, pero también es el gran señor, es el gran espíritu. Y aquí está ofrendando el ave, si se dan cuenta, este ave le están quitando la cabeza, ¿no? Le están desprendiendo la cabeza y nuestro gran señor Tonatiuh le está dando la energía, ¿sí? Pero también hay otra vocación que algunos lo hacen y bueno, yo no estoy tan de acuerdo con ellos, más sin embargo, pues también es bueno mencionarlo. Dice, el ave, el que tenemos aquí, el ave, todos estos aves, estas aves que tenemos aquí,
lo dan en ofrenda a Tonatiuh, ¿no? Lo dan en ofrenda. Oigan bien, ofrenda, no asesinato, no sacrificio, no, ofrenda. Por eso todos nosotros tenemos a nuestro volátil. Y este volátil tiene dos energías, hermanitos. A mí es lo que me han enseñado los abuelitos. Dice, como toda persona tiene una energía masculina, una energía femenina. Como toda persona tiene bondad y maldad, si lo queremos etiquetar así. Tiene su nahual y su tonar, ¿no? Todo eso. Ahora bien, aquí nos dice que precisamente este gran señor que vemos aquí, que tiene la mandíbula, si se dan cuenta ustedes aquí, tiene la mandíbula de Miquisli, y está desprendiendo la cabeza del ave, lo está desprendiendo. Acuérdense que al momento de leer un Amoshli, esta parte de la Amoshli Borgia, al leer un Amoshli, debemos de tener en cuenta dos versiones, dos conceptos. Cuando leamos el Amoshli, debemos de pensar en náhuatl. Y el náhuatl es metafórico, hermanito. El náhuatl es metafórico, ¿eh? No es literal ni lineal. ¿Sí? Aclarado eso, entonces aquí nosotros nos dice, como cada uno de nosotros tenemos un ave, en ese día que nos toque nuestro ave, a nosotros vamos a darlo en ofrenda. ¿En ofrenda a quién? A Tonatiuh. Debemos de renovar esa ofrenda, ese ave que nos acompaña a nosotros en el día. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se acuerda cuál es su volátil? Les pregunto, hermanitos. ¿Alguien se acuerda cuál es su volátil? Uh-huh. ¿Recuerda? Quechol. Ajá. Quecholi sería su veintena. Su volátil. ¿Sí? ¿Cuál sería su volátil? Su ave. Ajá. Todos nosotros tenemos este Guacamaya. volátil. La guacamaya. ¿Y qué número tiene la guacamaya? Chéquenle. Aquí está. Aquí tenemos, miren. ¿Sí? La 13. guacamaya es el número 11. 13. Aquí. Ajá. Tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, y ahora, aquí en esta parte, miren, tenemos C, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnahui, Mahtlactli, Mahtlactlihuanse, Mahtlactlihuanome, Mahtlactlihuanyeyi. Ahí está. ¿Sí? Estos son todos nuestros volátiles. Y el día de hoy que vamos a estudiar es este volátil que está aquí. El número 1. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les presento yo con el Amochli los señores del día? Porque nosotros, hermanitos, después de que ya hayamos dominado, yo sé que no es nada fácil, tenemos que hacerlo,
Cuando terminemos el año, Matlacli y Cali, el año 13 casa, que sería en el año 2025 y 2026, vamos a hacer tonalis ya con el amostri. Pego el amostri y lo describo. Lo tenemos que describir. No, no, no vamos a pegar la imagen. No, no vamos a hacer la descripción. ¿Sí? Por eso es que pido que ustedes vayan analizando. Estos son los 13 volátiles. Y bueno, ¿y cómo voy a saber cómo se llama este que está, por ejemplo, que está aquí? ¿No? La cuenta, acuérdense, por eso cuando vimos los números, un puntito es 1, equivale a 1. 2 puntitos, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es el Tizapavalot. ¿Y dónde lo vamos a ver? Aquí miren, en este formatito que yo les di. ¿Sí? Aquí están los volátiles. Veamos. Todos estos son los volátiles. Son 13. Son los 13 volátiles que vamos a encontrar aquí. Son los 13 volátiles. Y aquí abajo, en estos formatos, tenemos la traducción de cada uno, la traducción de cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí también este es el códice borbónico. Ajá. Y también aquí empieza de acá abajo. Aquí también vamos a ir viendo los señores de la noche, perdón, de la noche, señores del día, su volátil y su regente. Sí, un mensaje. También empieza. Está bien. Oye, Este ¿me es tomaron una mochila? otro, permíteme. También este es otro, es de otro, Amoshli. Y en este Amoshli vienen las veintenas, ¿eh? Este sí es códice, porque fue escrito a la llegada de los invasores. ¿Sí? ¿Por qué? Podamos encontrarle notitas aquí con grafías grecolatinas. Nuestros grandes y sabios abuelos no escribían con grafías grecolatinas. Entonces, esto ya lo hicieron, claro que con ayuda de los nativos, ¿verdad? De nuestros ancestros hicieron y ya en este Amoshli le incluyeron ya las veintenas, ¿verdad? Pero nos va a servir para irnos guiando, por supuesto que nos va a servir, ¿sí, hermanitos? Entonces, les voy a pedir a ustedes que nosotros los estudiemos estos 7. ¿Cómo podemos hacer? Ay, ¿cómo le voy a hacer para encontrar cuáles son las cualidades de Shutzitili, del colibrí azul turquesa? Aprovechemos de la tecnología, hermanito. ¿Cómo le llama? Mm, la inteligencia artificial, ¿no? Hay una aplicación que se paga cada año. Por año me parece que son como 800 y tantos, son 900 y tantos. Se paga ese chat. A ver, permíteme. Es lo que yo he estado usando y algunas cosas coinciden mucho. Yo lo tengo como Nova. Ajá. G, Chat, GTP, algo así. Algo sobre inteligencia artificial. Que le das clic y te hace la descripción. Y eso es lo que he estado utilizando para investigar sobre los volátiles. Y claro, y también de lo que me han contado los abuelitos, ya le sumamos. Y eso nos va a ayudar a que estemos en constante renovación intelectual, renovación espiritual, renovación emocional, psicológico y laboral, ¿no? Y familiar. ¿Por qué? Todo esto que nosotros hagamos debe de impactar en nuestro quehacer, en nuestro ser y en nuestro vivir. Dicho esto, entonces termino con este pequeño Moshli diciéndole a ustedes que el trabajo que hace aquí Tepeyolosli, que también tiene la vocación de Mikistli, nos pide que cada uno de nosotros
ese volátil con el que trabajemos lo ofrendemos. Que esa cabeza nos arranquemos nuestra cabeza, pero no es lineal, no es literal, nos dice que cambiemos nuestra forma de pensar en ese día. En ese día trabajemos como el Shuitzili, como el colibrí azul turquesa, que ese sea nuestra ofrenda, que vivamos como ese volátil. A mí me gusta el número 1, porque pues es mi señor del día. Yo soy Seo Celot. Entonces, al ser Seo Celot, mi señor del día es Xiutecuhtli, mi volátil es Xiutzitziling, mi regente es Tlahuitzcalpantecuhtli. Y por eso siempre me he dicho, ahora entiendo, ahora comprendo que me encanta ver esa estrella hermosa de Venus, ¿eh? Platicar con él, eh, observarlo, observar el cielo es hermoso, encuentras muchas cosas. Bueno, y regresando a todo esto, también vamos a analizar este Amoshli, ¿sí? Este Amoshli que tenemos aquí. Aquí están los 13 señores del día, aquí están los 13 volátiles y también están los 13 regentes. Y hay algo aquí. Sin menospreciar, pues cada quien tenemos nuestros gustos, ¿no? Y nuestro, nuestra apreciación, ¿no? Miren, yo, de manera muy personal, de este Amoshli borbónico a la Amoshli Borgia, Borgia es un Amoshli súper hermosísimo. Aquí no tiene grafías grecolatinas, y aquí sí. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir, hermano. Entonces, aquí tenemos, miren, aquí tenemos los 9 señores del día. Estos son el 1, Xiutecuhtli, Subulátil, Xiutzitili. ¿Y qué quiere decir Xiutzitili? Colibrí azul turquesa. Tlahuitzcalpantecuhtli, el señor de la aurora. No es el dios de la aurora, el señor de la aurora, y que podemos aprender mucho de él. Uf, y ahorita vamos a estudiar. El número 2, Ome Tlaltecuhtli, el señor del día Tlaltecuhtli, nuestra madrecita, nuestra madre, nuestro padre tierra, pero aquí Tlaltecuhtli, el señor de la tierra. Quetzalhuitzitzilin, colibrí hermoso, Quetzali como hermoso, Huitzilin colibrí, Quetzalhuitzitzili. Su regente es Ixtlilton. ¿Qué es Ixtlilton? El del rostro oscuro. Ixtli, rostro, ¿verdad? Tzili, negro, Ixtlilton. Pero también es ese travieso, el coyotito joven travieso. ¿No? También es el Ixtlilton. Pero bueno, y así podemos podemos mencionar los 13 señores del día, hermanitos, ¿sí? Nuestros 13 señores del día, nuestros 13 volátiles, nuestros 13 regentes. Y cada uno de ellos, ¿cómo va? Va de la mano, ¿con quién? Con las trecenas, con las trecenas, ¿sí? Y entonces, por eso nos pide que nosotros, o sea, ahí en esta imagen, a mí me encanta esta imagen, que se le está quitando la cabeza, ¿no? Cambiemos, dice, dejemos morir ese pensamiento, dejemos morir ese conocimiento que ya es inservible. Volemos hacia el cielo, hacia Tonatio, hacia el universo, pero con nuestros pensamientos, con nuestro actuar. Y todo esto y todo esto nos debe de empoderar, nos debe de ayudar con los ciclos. Aquí tenemos la luna. ¿Se dieron cuenta? Tenemos a Mesli. Aquí también Mesli nos representa, recuerden que
luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, ¿verdad? Son 4 etapas. Entonces la luna también representa la ciclicidad, ¿sí? Así que debemos de ir cambiando, debemos de ir ocupando y trabajando la ciclicidad, ¿sí? Si nosotros, a pesar del conocimiento, a pesar de lo que nosotros, fíjense, de lo que la vida nos va poniendo, luego decimos, no, pues que son problemas, y algunos decimos, no, es un reto, es una enseñanza, ¿sí? Toda experiencia, todo lo que vivimos, debemos de buscarle un aprendizaje. ¿Qué aprendo yo de esto? ¿Qué aprendo yo de que, bueno, a lo mejor, ajá, sí, sí, sí es cierto. Podemos ofrendarle al cocodrilo. Recuerden que el cocodrilo, ¿quién representa? A nuestra madrecita tierra. Sí, Paqui. Está viendo sus fauces, se está abriendo, porque también está recibiendo la. ¿Qué pasó? Ahí se fue, ahí se fue. Ajá, entonces está recibiendo la ofrenda de las aves. Y cuando nosotros transmutamos, ¿a quién le transmutamos? ¿A dónde mandamos todo esto que no nos sirve? Pues a nuestra madrecita tierra. Por eso es que también aparece, como dice la compañera Uzi. Aquí miren, está Zipacli, está abriendo sus fauces. Y chequen toda la energía que está, aquí está inclusive la cabecita del ave. Ajá. ¿Se acuerdan que les decía cuando hacíamos los ejercicios? Transmutemos todo esto que pensamos. Transmutemos todo esto que sentimos, transmutemos esto que nosotros hemos aprendido. ¿Y a dónde lo vamos a transmutar? Hacia nuestra madrecita tierra. Y cuando nosotros partamos de este plano existencial, que no nos hagamos ilusiones que somos eternos, ¿eh? No nos hagamos ilusiones. Tenemos que ir a la tierrita, ¿verdad? A regresar este cuerpo que no es de nosotros, que solo se nos presta, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma es tan vieja, es anciana, pero nuestro cuerpo sí es el que se va renovando. Entonces, ¿a dónde va? Pues a la madrecita tierra, transmuta. ¿Sí, hermanita? Sí, está presente, es parte de la ciclicidad. Muy bien, pues vamos a hablar precisamente el día de hoy del primer señor del día. Este señor del día es uno de los muy hermosos que podemos encontrar. Claro que también los otros 12 también, ¿no? Tonaltecutli, tonal, energía del día, tecutli, gran persona, honorable, de quien podemos aprender, ¿verdad? Xiutecutli, el señor, aquí me equivoqué, es el señor del día, permíteme corregirlo porque no va a ir así. El señor del día, ya me enamoré tanto de los señores de la noche, ¿no? Es el señor del día, el fuego celeste, ¿verdad? Es el señor del día del fuego celeste. ¿Y a dónde vamos a encontrar este fuego celeste? ¿Verdad? Ahí arribita, en el Ilhuicat. Antes de que oscurezca, ahí está el señor. Si está nublado, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Es el cielo azul. Antes de anochecer, ahí está. Al amanecer, ahí está el azul del cielo. Ese es el señor Xiutecuhtli. Es una parte. También es considerado el centrador. ¿Y por qué el centrador? Ah, porque el centrador precisamente, él está en medio de todo, en medio del día y la noche. ¿Qué representa el día? ¿Qué representa la noche? Es el que está al centro, es el que está en armonía, está equilibrado al momento de trabajar la, la energía y la potencialidad que necesita. Bien, hermanitos, Patlantecutli, como volátil, el gran señor volátil, nos dice que es Xiutzili, Xiu azul,
de Xiuhtecutli. Xiu es el color azul. Tzitzili, precisamente de Huitzili, de colibrí, ¿verdad? Ya. El colibrí de azul turquesa, ¿no? Ese es el azul turquesa que nosotros utilizamos y empleamos en nuestra vida, ¿sí? Ahora sí. ¿Pero qué tiene que ver el azul, que el cielo, el colibrí? Uf, es una gran filosofía que nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida. Cuando nosotros sepamos aplicar nuestro Señor del día, nuestro volátil y nuestro regente, si los conectamos, podemos disfrutar el día, ¿sí? Fíjense que quisiera yo compartirles esta parte. Hay una frase, no es mía, me la compartieron, que dice así, y ustedes ya se la saben: sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Así debemos de vivir, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de vivir así en el día, en la noche si queremos, verdad? Fíjense, cuando tú vives, por ejemplo, el día de hoy tú no tienes ambición de acumular, va, mucho, 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 no. En vez de acumular, ¿por qué no lo disfrutas? Me decía un abuelito, ¿para qué vas a acumular? ¿Para qué? Le estás quitando el derecho del otro, que lo que debes de hacer es compartir. Lo que debes de hacer que fluya esa energía. No lo detengas, no lo acumules. Compártelo. Haz que esa energía que tú tienes haga feliz a otro. Tú no ambicionas, el día de hoy voy a acumular todas las emociones, el día de hoy voy a acumular todas las cosas materiales, todo para mí. Si hay algo, para mí. Si queda un poquito, para mí. No, 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 no. Eso nos hace infelices, hermanitos. Porque si el día de hoy yo no gané mucho dinero, que debí de ganar 5,000, 10,000, 20,000, 100,000, o en dólares, me voy a sentir frustrado, híjole, hoy no gané lo que debería de ganar. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy alimentando la parte de nuestro ego en el cual solamente nos estamos fijando en lo material. Sin miedo de perder. Bueno, si me llega la energía, me llegan materiales, lo que se los comparto, va. Ahí está. A lo mejor a ti te sirve. Emociones, a lo mejor el día de hoy yo les digo, hermanitos, muy buenos días, ¿no? Sanestele no kniwa, teotlaquile no kniwa, tlapoyawalti no kniwa, namechlasotla y canoche no yolo, ¿no? Es ser agradecido, agradecer por todo y para todo, estamos abriendo ese mundo de la abundancia, ¿verdad? Hay que hacernos conscientes de que nosotros debemos de aprender a vivir la vida, hermanitos. El sistema, la religión, la escuela, el sistema educativo nos ha enseñado a ser infelices. La escuela nos dice, estudia para que seas alguien en la vida. Ay, caramba, ¿a poco no eres nadie ahorita en la vida? ¿No eres una gran persona importante? Y toda tu vida estás estudiando, toda tu juventud lo consumes en la escuela, en vez de que lo disfrutes. La religión, ¿qué nos dice? Eres fruto del pecado, eres, eres producto de la fornicación. El sistema político dice, eres un pobre, para que tú seas feliz, tienes que traer traje con corbata, tu carro del año, una rusa de tener a tu lado. Imagínense.
cómo nos hace felices. Y precisamente el trabajo de los señores del día nos habla de eso. Nos recuerda que cada día es una gran oportunidad de dar, de recibir. Hay que saber dar, pero también hay que saber recibir. Pues bienvenido, que fluya la energía, que no se estanque. No seas tú el que lo estanque. ¿Eh? Bien. El regente de este día es Teo, Teotlapalehuiquetl, como la energía que ayuda al señor del día, es Tlahuitzcalpantecutli, el señor de la aurora, la estrella Venus. ¿Sí? ¿Sí? C1. Apenas vimos los números, ¿se acuerdan? C1. Bueno, este es como un parte de la introducción del día de hoy. Pues vamos avanzando porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Miren, Xiutecutli, este es el Amoshli de Feyerabadi Meyer. Curioso que en este Xiutecutli, en este Amoshli, se trabaja mucho los señores de la noche. En este Amoshli. Bueno, aquí tenemos los 4 rumbos, pero hoy no vamos a hablar mucho de los 4 rumbos, solamente vamos a hablar de Xiutecutli, está aquí, miren, en el centro, ¿verdad? Por eso algunos dicen, le llaman como el señor centrador. Sí, es el que está en el centro. Y los que tenemos a Xiutecutli somos los que, una de las cualidades, una de las energías que debemos de recordar siempre, que somos centradores, que somos los que iniciamos un proyecto y tenemos que terminar ese proyecto. Es una de las cualidades que encontramos con Xiutecutli. ¿Sí? Luego, a veces estamos acostumbrados, manitos, estamos acostumbrados a que decimos, bueno, yo quiero trabajar con Xiutecutli. ¿Me das mi monolito de Xiutecutli? Digo, bueno, pues sí es bueno, ¿no? Pero Xiutecutli lo tienes todos los días y de a gratis, ¿verdad? Si te gusta todo de a gratis, lo tienes de a gratis. ¿Dónde está? En el cielo. Ahí está. Es un gran regalo. En la mañana es un gran regalo que vas a ver. Hay que verlo de esa manera. ¿Cuántos no despertaron y no podrán ver a nuestro gran señor Xiutecutli? Se acostaron y se fueron a Mictlampa. ¿Cuántos no están acostaditos, postrados en un hospital o en su casita, están enfermitos, no se pueden levantar? ¿Cuántos no pueden ver con estos ojos físicos que nosotros tenemos de disfrutar de lo hermoso del Señor Xiutecutli? ¿Cuántos de nosotros le hemos agradecido al Señor Xiutecutli en la tarde, hoy en la tardecita, antes de que entráramos a la clase, le dijimos, "Tzotzokamati no hueytahti Xiutecutli", porque el día de hoy terminé mi jornada de trabajo, no me accidenté, llegué con bien, en el transporte no me pasó nada. Gracias por enseñarme que la vida es hermosa. ¿Lo hemos hecho? Sí. Este conocimiento es aplicable, es para vivirlo, ¿sí? Como ayer les decía, la lengua náhuatl es filosófica, práctica y, si quiere uno, satisfactoria. Te hace reflexionar. Entonces, yo quise compartirles el día de hoy la plegaria que yo humildemente le doy a Xutecu. Y pues como es mi señor del día, pues le tengo que ofrendar, ¿no? Le tengo que decir para que me ayude a que yo pueda vivir, tomar decisiones en armonía y de vivir centrado en, en mi justicia, no en la justicia que me digan las leyes, no, en mi justicia, la justicia que emana de mi ser, de mi espíritu, porque soy una energía sagrada. Dice así,
Tlasohkamati nochi tlen tinechtlayokolia. Uan tlen amo tinechmak panonemilis. Tlatehuatzin tikmati notechpoui. Xinechtlayokoli. Tlamatilistli. Yolchikaualistli. Ixpetlanilistli. Uan teochihualistli. Nimokalaktia ninemis. Ika motlamatilis. Uan kemohui. Sí. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Aquí, hermanitos, si ustedes quieren, pueden usar esta plegaria. Si ustedes lo quieren, lo pueden usar para un cantito, un recito con su tamborcito, con su ayacasle, lo pueden utilizar. Está para eso. No es mío, a mí me lo enseñaron. Y así como me lo regalaron, con honor, con respeto, con amor, así se los ofrendo a ustedes cada vez que quieran trabajar con Xiuhtecuhtli, con nuestro Señor del Fuego Celeste. Cada vez que iniciamos una ceremonia, primero es el fueguito. Cada vez que terminamos una ceremonia, es el fueguito. Queremos transmutar energía a través del fueguito. Queremos conectarnos con nuestros ancestros a través del fueguito, ¿sí? Y aquí tienen ustedes la traducción de esta plegaria. Dice, te agradezco todo lo que me regalas y también lo que no me das. Si usted considera que soy merecedor, regáleme sabiduría, fortaleza, iluminación, conexión con las energías y empoderarme con las energías sagradas. Me comprometo a vivir con tu sabiduría y en tu sendero. Eso es lo que le estoy pidiendo yo a Xiuhtecuhtli al momento, sí, hermanita Ana, al momento de dar. ¿Ustedes lo pueden usar? Por supuesto que lo pueden utilizar, hermanitos, para eso es, ¿sí? Es para vivirlo al día a día, pero háganlo con esa fuerza, con ese amor de que sí va a resultar, de que sí van a obtener. Lo otro, seamos como el agua, seamos perseverantes, porque muchos de nosotros queremos vivir la vida como ahora nos los ha enseñado el sistema, de una forma instantánea, de que los resultados deben de hacer para, ¿no? Para ya, a la voz de ya, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la alimentación así, mira, la comida rápida. Ahorita aquí en el pueblo y en muchos lugares nos han contaminado tanto la sopa instantánea Maruchan, ¿no? Calienta el agua, le echas y ya estás comiendo, ¿no? No hay nada como unos buenos quelititos, un pollito de rancho preparado con su sazón y todo, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que me refiero es que seamos disciplinados, seamos insistentes, ¿verdad? Hasta que diga nuestro Señor, ya, pues ya deja de estarme pidiendo, teña, vete, ¿no? Tenemos que ser disciplinados, hermanitos. Tenemos que intentar. Así le podemos pedir al Señor Xiuhtecuhtli. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor Xiuhtecuhtli? Xiuhtecuhtli es la esencia del fuego celeste, que se asocia siempre con los cambios de ciclos. Indica pues la cualidad de encontrarse en constantes cambios y renovaciones necesarias para que pueda manifestarse la fertilidad que también representa. También representa la fertilidad. Representa los cambios, este gran señor Xiuhtecuhtli, ¿sí? Y aquí lo tenemos, miren, hermanitos. Xiuhtecuhtli, con estos ciclos, con estos cambios, como nos lo dice aquí en el pequeño texto,
nos habla pues de cambiar, de renovarnos. ¿Para qué? Pues para que seamos mejores personas, ¿no? Xutecuhtli es el que viene del cielo, metáfora del espíritu que desciende para habitar la materia. Vamos a pedirle que Xutecuhtli entre en esta materia, entre en este espíritu, ¿verdad? Nos dice aquí, se le puede asociar en cierta medida con el sol, ¿verdad? El sol también se puede asociarse con Xutecuhtli, con ese gran señor que aparece en el cielo. Y su atuendo, así como nos lo presentan aquí, tiene un atado de 3 carrizos. Y no lo está señalando hacia arriba, lo está bajando hacia abajo. Nos habla precisamente aterrizar lo espiritual, lo físico, o sea, lo material, y lo emocional también, ¿no? Y ese cambio, ¿a dónde lo podemos percibir? En la activación de nuestro tercer ojo, la percepción, la intuición, que algunos le llamamos los cuecuellos, aquí, en nuestro coas, en nuestra serpiente, en nuestro ombliguito, por donde nos alimentamos, es un portal el ombligo, no nos olvidemos que debemos de proteger. En nuestro coxis, donde empieza nuestra columna vertebral, el sostén de nuestro cuerpo. Nosotros debemos de ser inicio de todo proyecto, fin de todo proyecto. Por eso nos habla de esa ciclicidad. Ajá. Y aquí tenemos un pequeño bastón que tiene su ganchito, que sirve para proyectar y mandar mucho más lejos lo que nosotros queramos, ¿no? De manera, a grandes rasgos, tiene una lectura muy hermosa este Shetek. Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir eso. Xutecuhtli nos va a empoderar, se puede asociar con el sol, con el tonali, todas las cosas. Los ciclos del fuego nuevo se celebraban en momentos calendáricos asociados a esta esencia. Representa este símbolo de la lectura del tonal y resulta propicia para generar arranques de ciclos personales, colectivos, celebraciones, amarres de ciclos. Cuando hacemos nosotros nuestra celebración de atado de años, ¿verdad? A los 52 años. Nosotros vamos a celebrar nuestro fuego nuevo, sí, lo vamos a celebrar en el Shiwit Omeacat, un fuego nuevo. Y lo vamos a celebrar el 21 de diciembre. Dice, el solsticio de invierno. Es el nacimiento de nuestro gran tata, Iltzintecuhtli. Entonces vamos a hacer nuestro fuego nuevo en el año 2027, hermanitos. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esto, nuestro gran señor lo acompaña un volátil hermoso. Aquí tenemos, a ver, permíteme. Aquí tenemos a este volátil hermoso, ¿sí? Que es el huitzili, una de las aves que nunca se va a alimentar de la basura, hermanitos. Jamás. Un colibrí no vas a ver que se ande alimentando de la basura, del lodo, ahora sí que de los desechos. Un colibrí siempre se alimenta ¿de qué? Del néctar de las flores, de la esencia de las flores. ¿Sí? Al igual que nosotros nos recuerda el colibrí que vamos a alimentarnos de esa miel hermosa de la vida. Que si nosotros vamos a alimentar este hermoso cerebro, este hermoso conocimiento, esta hermosa sabiduría aquí en nuestra ollita, pues démosle lo mejor, no le demos basura. Sí, como les decía yo, todos los libros tienen algo bueno, pero quítenle solamente la esencia. Lo demás no nos va a servir. Al igual que las personas, al igual que las personas aprendamos de la esencia de ellos, porque nadie es perfecto.
Nosotros las personas no somos perfectos. No, todo es un aprendizaje. Pero le vamos a aprender a la persona lo mejor, lo que no nos interesa. Pues, ahí a él, ahí a ella, ¿no? Al igual manera, ¿cómo vamos a alimentar nuestras emociones? Bueno, pues de las emociones positivas, ¿verdad? No le vamos a dar basura a nuestras emociones, ¿sí? ¿Cómo vamos a alimentar nuestro espíritu? La espiritualidad en este ámbito, en este conocimiento, en esta filosofía, se basa en qué? En autoconocerte. ¿Se acuerdan? Ustedes les decía, vamos a trabajar con nuestro Tezcatlipoca en esta veintena de Toshcats. Toshcats. Estamos trabajando ¿qué? Con nuestro Tezcatlipoca. Tezcat, espejo. Popoca, el humear de nuestro espejo. Clich, clich, fuego. Es un fuego que te quema para poder limpiar este humo, ¿verdad? Te tienes que liberar de esas ataduras de lo que te han enseñado. ¿Cómo qué? Hace rato yo les mencionaba, lo que nos ha enseñado la religión, la educación, la escuela. Yo, yo pertenezco a ese grupo, ¿no? Los que han matado las culturas, duele decirlo, pero es la realidad. Los que han exterminado las culturas, el conocimiento de nuestros ancestros ha sido la escuela, la religión, la política, el sistema político capitalista. Eso ha hecho, nos ha desvirtuado, nos ha desconectado de nuestra esencia. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que solo seamos obreros, que solo seamos simples seres humanos huecos, sin tener emociones, sin pensar, sin que nosotros digamos, soy una energía sagrada, soy creadora de todo el universo, de todo lo que me rodea. Y para que yo pueda amar todo lo que me rodea, tengo que tener el pensamiento, soy espejo y me reflejo. ¿Le hago daño a un árbol? Me hago daño a mí. Si no, pregúntenos a nosotros que andamos acabando con los arbolitos. Y ahorita el calorcito, ¿cómo está de sabroso? ¿Mm? Entonces, todo eso, a toda acción hay una reacción. Pero bueno, debemos de aprender como el huizili. El colibrí es el único ave que puede volar de cabeza, que puede planear, que puede ir volando hacia atrás, hacia atrás. Es el único que se alimenta del néctar de las flores, claro que también la mariposa, también las abejitas, pero es un ave de plumaje hermosísimo. El colibrí es uno de los aves que puede invernar, que a voluntad, apagar su corazoncito, invernar, y a voluntad nuevamente activar el corazoncito y seguir viviendo. Es el único de las aves. A pesar de su tamaño, por eso es que representa la fuerza de voluntad que decimos nosotros. Su plumaje es hermoso. Nosotros debemos de vestirnos de ese plumaje hermoso. ¿Cómo? No, pues a lo mejor yo no les estoy diciendo, puro Dolce Gabbana y no sé qué tantas marcas hay. No, vamos a vestirnos de ese plumaje hermoso con nuestro actuar, con nuestro sentir. Yo sé que es difícil, sí, pero no imposible, ¿verdad? Vamos a intentar, ¿no? A tratar de ser empáticos. ¿Qué sentiría la persona si yo le digo cosas negativas, ¿no? Por ejemplo. Pero más sin embargo, y yo utilizo esta pequeña plegaria que yo les comparto, ¿sí? Dice, no, que este huatzi ni patlanis, que es muy huillo, ni tlaquentis no yoltona, cuando tlacayo, ni tlacualtis no nemeliscayo, y canecli chipawa, guantupeli, xochime, aguiyaque, ni quintemacas, guan, ni quincelis. Como usted también quiero volar.
Con tus plumas vestiré mi espíritu y mi cuerpo. Alimentaré mi existir con la miel limpia, pura y dulce. Flores aromáticas daré y recibiré. Lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos, es mucho más fácil que se nos llegue. Pero cuando ni nosotros sabemos qué queremos, pues a ver lo que nos dé. Diosito, Diosito, pongo en tus manos mi vida. No, no le des trabajo a Diosito. Diosito tiene mucho más trabajo que tú. No, nosotros tenemos que trabajar como una energía sagrada. Esta es una pequeña plegaria que a mí en lo personal me encanta y pues quise compartirles el día de hoy, ¿no? Cómo empoderarnos siendo Huitzil. El colibrí azul turquesa, Amacilia cyanoptera, es un ave fascinante con una serie de cualidades notables. La belleza y el color. Tiene un plumaje vibrante, su plumaje azul turquesa brilla, tonos azules y verdes. Tiene un plumaje hermoso y que nosotros lo podemos revestir, sí, con nuestra actitud, con nuestro modo de ser, porque podemos tener un plumaje hermoso cuando nosotros somos empáticos, cuando nosotros brindamos ese servicio a los demás, para los demás y con los demás, ¿sí? Patrones distintivos. Tiene alas de color verde oscuro, una cola azul oscuro y un pico largo. Esos son sus distintivos. Destellos iridiscentes. Las plumas con sus colores cambiantes parecen brillar de diferentes tonos dependiendo de la luz. Y nosotros así brillamos. Podemos hacer más que eso. Su comportamiento, tienes un volador ágil. Si vieran, es rapidísimo, que a veces no vemos su batir de sus alas. Y todos tenemos un colibrí, ¿sí? Todos nosotros, los que estamos en esta clase y los que lleguen a ver la clase, todos tenemos un colibrí hermoso. ¿A dónde? En nuestro lado izquierdo. Hay excepciones que están en el lado derecho, ¿no? Pero en el lado izquierdo es nuestro corazón. El corazón es nuestro colibrí. Es su batir de alas, su palpitar. Y tiene la fuerza de voluntad de estar trabajando día y noche. Imagínense que se pare nuestro corazón, pues ya nos vamos a las carnes frías, ¿no? Entonces, esa es la agilidad que tiene nuestro corazón, es la agilidad de nuestro pequeño colibrí, ¿sí? Así es que no digo, no, yo no tengo ningún colibrí. Sí lo tienes, es tu corazón. Es tan hermoso ese corazón que está mandando sangre, limpiando sangre en todo tu cuerpo, ¿no? Te está revistiendo de ese plumaje florido, de ese plumaje hermoso. La alimentación se alimenta principalmente del néctar de las flores, usando su larga lengua para acceder a lo dulce, a la dulce recompensa. Les decía yo, alimentémonos de lo más hermoso. Fíjese, la miel. La miel es el único alimento que no se pudre. Al igual que nuestra sabiduría, lo debemos de considerar esa miel hermosa, limpia, dulce. Por eso hay que compartir nuestra miel con quien también lo merezca. Y así le debemos de regresarle esa miel, ¿sí? ¿Por qué se compara la sabiduría con la miel? Para los abuelos, la miel es la sabiduría, porque nunca se pudre, nunca se echa a perder. ¿Por qué? Porque es el neltilisli. ¿Qué es el neltilisli? Es nuestra experiencia cada uno de nosotros. Hay una experiencia que lo llegamos a aprender y lo aprendemos súper bien cuando nosotros aprendemos de niños a respetar el fueguito. Al principio, pues veamos el fuego, no lo agarres el fuego, te vas a quemar, no. Y ahí va, el chamaquito, el niñito, el niñito, lo toca, se quema, dice, sí, quema, sí, sí me lastima. Y ese es el neltilismo.
al igual que nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a tener un neltilis. Es como ahorita lo que yo les estoy diciendo, vivamos como el Xutecutli, vivamos como el colibrí, pero es mi neltilis. Yo lo vivo un poquito así. No lo vivo completamente. Sería una mentira. No, yo vivo de esta manera. No, porque también soy un eterno aprendiz. Pero lo que les comparto es parte de mis experiencias que yo he vivido, ¿no? La alimentación. Territorialidad. Los machos pueden ser agresivos para defender sus áreas de alimentación de otros colibríes. ¿No? Son territoriales también. Creo que en eso nos parecemos también nosotros, ¿no? Pues, nuestro territorio, nuestro lugar. Canto, emiten un canto, una serie de trinos y gorgojeos para comunicarse con sus congéneres. La adaptación, una adaptación que tienen, ¿no? Su metabolismo acelerado tiene un metabolismo muy rápido, necesitando alimentarse constantemente para mantener su energía. Imagínense. Pues nosotros también hay que alimentarnos constantemente. Claro que no físico, porque vamos a tener sobrepeso, pero también si nos alimentamos, dependiendo de lo que nosotros pues, consumamos, ¿verdad? Pero aquí, alimentemos siempre nuestra mente, démosles miel, que es ese conocimiento. Créanme que todos los días podemos aprender una cosa nueva saludando el sol que les parezca aburrido, saludando la luna, saludando al aire, saludando a Mikisli. Ahorita cada uno de nosotros es a su lado de ustedes. Ahí está Mikisli, ahí está la muerte. ¿Sí? Vuelo estacionario, él puede estar volando y estar. Parece que no está avanzando, pero está estático. Y así nosotros también debemos de ser. ¿Verdad? Que volemos, aunque algunos no vean que estamos volando, pero lo más importante es que sepamos que estamos avanzando. Para otros no van a distinguir si estamos avanzando. Para otros dicen, "Ah, es lo mismo, no ha hecho nada, según que está estudiando no sé qué tanto, pero sigue siendo la misma persona. Ajá, adaptación, todo eso. Polinización importante, ¿verdad? Y es un polinizador. Es es alguien que comparte, que crea. Nosotros debemos de ser así. O debemos de ser polinizadores en la mente, en el corazón, en el espíritu, en las emociones de otras personas. Si gusta, mañana pues es sábado, ¿no? Pero sí, fin de semana. Sábado o domingo. Polinicen a alguien. ¿Cómo lo vamos a polinizar? Díganle, oye, ¿ya has saludado al aire? ¿Por qué? ¿Ya le agradeciste al aire, al viento? ¿Ya le agradeciste? ¿Por qué? ¿Y por qué le tengo que agradecer? Gracias a él estás vivo. No respires por una hora, por media hora, por 5 minutos, no respires. ¿No crees que es, que es correcto que le agradezcamos al aire porque nos está dando vida? ¿Ya le agradeciste a la madrecita tierra que nos da de comer? No, quizá tú no trabajas la tierra, pero los que trabajan la tierra, gracias a ellos también, no están. ¿Ya le agradeciste al solecito que hoy salió, que nos calentó, que nos está dando esa luz y no nos está cobrando nada? Porque no le pagas con una plegaria, con un agradecimiento, ¿no? No pienses solamente dame, no, tú también dale algo a ellos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos polinizando como el colibrí. Y estamos polinizando, ¿no? Indicadores de la salud del ecosistema. Ese es algo triste, ¿no? De que, pues, gracias a todo esto que nosotros hacemos, pues se están exterminando los bosques. Quemamos más en estos días, se queman mucho los bosques. Da tristeza, pero es real que hasta que no perdamos todo nuestra vegetación,
vamos a tener que renovar. Es necesario, ¿sí? Entonces, pues vivamos como el colibrí, aprendamos del colibrí, observemos a un colibrí, pero sobre todo, colaboremos para que, pues, podamos vivir en armonía con todo lo que nos rodea y con todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestro existir. El señor su regente, ¿quién es? Tlahuitzcalpantecutli, es la estrella Venus, la estrella de la aurora, ¿sí? Como a las 5 de la mañana, ustedes lo pueden observar. No todo el año, ¿eh? También tiene su ciclo. Y su plegaria es esto. Shinech, Shinechilnamikti, quien más que Tayowatok asistonali tlanesis. Y Camotlahuilo, Nictlahuilwis, no tescatlipocatzi. Que tehuatzi nicnequi, Niquintlahuilwis, no icniwan, no llego a ligia. Shinech mayana, tlanik poloa nohui, amo shinech macao. Nanca no tlamanilis, no tlaspalol, no xochponcayo. Recuérdeme que aunque sea muy oscura la noche, llegará la luz del día. Con tu luz iluminaré mi espejo de obsidiana joven. Como usted quiero iluminar a los hermanos alrededor de mí. Toma mi mano si pierdo mi sendero. No sueltes mi mano. Aquí está mi ofrenda, mi saludo, mi florecer. ¿Sí? Este, este gran señor, Estrella Venus, en su imagen, en el Tlacuiloli de nuestros abuelitos, y precisamente vamos a hacer este amoshli, porque terminando los señores de la noche, quiero trabajar con ustedes, si me lo permiten, hacer las plegarias, hacer la ceremonia para Tlahuitzcalpantecutli. Es alguien muy importante. Inclusive hay un abuelito que lo trabaja mucho él, Tlahuitzcalpantecutli, la estrella hermosa. Y ustedes pueden encontrarlo aquí. La forma, si ustedes se han dado cuenta, tiene la forma de un tócatl. ¿Quién es tócatl? La araña, ¿no? Y nos habla de eso. Nos habla de tener conciencia de los ciclos, como Tlahuitzcalpantecutli. La araña teje su telaraña para obtener su sustento, pero también es la muerte para los demás, ¿sí? Para los grupos que respeto mucho, los grupos satanistas, los grupos religiosos, la estrella representa a alguien, representa la luz, el conocimiento, ¿no? La luz bella, el luz verde, ¿no? Entonces, para ellos es eso, representa la sabiduría, el conocimiento. Ujú. Tiene su lado positivo, por supuesto, dependiendo de la utilidad que le demos a esta estrella. Y claro que también lo que le pidamos le tenemos que pagar de una u otra forma. Ujú. Les decía yo, en estas ceremonias también nada es gratis. Sí, nada es gratis porque la energía son las velas, son el copal y mucho más. ¿Ah? Para los que hemos hecho las ceremonias, ya lo hemos vivido. A veces te sientes muy débil, dices, hijo, ¿qué tanto hice yo? Pero no me siento tan fortalecido, yo no me siento un poquito débil, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nos toca hacer. Y hay algo muy importante, disculpen que se los lea, pero yo necesito que ustedes lo podamos ver. Dice,
Tlahuizcalpantecutli, a esta esencia se le conoce como el señor de la aurora, debido a que representa el planeta Venus como estrella de la mañana. El planeta Venus solo es visible en dos momentos del día. En la primera estrella que se aparece durante el anochecer, que es la estrella de la tarde, que es Xolotl, y también una estrella que aparece minutos antes de que salga renazca el sol por la mañana. Tlahuizcalpantecutli, este es el último lucero que anuncia la llegada del nuevo día. Es una luz que nos dice, pronto terminará la noche, por lo cual en algunos círculos se representa la esperanza por un nuevo día. Y él es el heraldo de ciclos a nivel cósmico y también personal. Se dice que depende de los signos calendáricos y o astrológicos que le acompañan. Puede anunciar ciclos positivos o negativos, pero en todo caso indica cambios en todo momento. Aterrizando a la vida cotidiana, la simbología de Tlahuizcalpantecutli se diría que indica la necesidad de estar atentos a cambios que experimentamos en la vida para utilizarlo a nuestro favor. Hermanitos, vamos a estar atentos a todos esos cambios. Pero para que haya cambios, cada uno de nosotros necesitamos generar ese cambio. Necesitamos generar esa nueva forma de pensar, de sentir, de amar, de vivir, de construir, de crear. ¿Mm? Eso es lo que nos representa precisamente Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpantecutli es más que un regente. Nos recuerda nuestra vida, que todo es cíclico, que a pesar de todos los problemas que tengamos, viene algo positivo, ¿no? Es lo que yo les decía, a lo mejor nos enfrentamos a ciertas situaciones, a ciertas vivencias en nuestra vida, que decimos, híjole, ya no veo los golpes, sino lo tupido que me llega, ¿sí? Pero recuerda, después de la oscuridad llega la luz. ¿Sí? Vas a aprender de eso y vas a salir con tu fuerza de voluntad. Revístete con el colorido de un colibrí. Ten la fuerza de voluntad de un colibrí y sabrás que puede llegar mucha energía. La plegaria se lo pueden dar a la estrellita Atahuizcalpantecutli. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Las veces que ustedes quieran. Así, así merito. ¿Sí? Por eso, a alguien que tenga su regente, le pueden explicar de esta manera, sí, con el lenguaje coloquial, con el lenguaje de amigo, ¿no? Es que tú tienes a Tlahuizcalpantecutli, por eso es una de las posibles cualidades que tú tienes, si no te has dado cuenta, a lo mejor ya lo practicas, o no lo has puesto en práctica, pero está en ti, está dentro de ti, Tlahuizcalpantecutli. Es que eres muy consciente de los ciclos. Sabes que por muy duro que sea la vida o que te trate la vida dura, puedes, puedes tener la esperanza de poder lograr algo. ¿Sí, hermanitos? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Hagamos esa reflexión. Hagamos esa pequeña meditación, esa introspección. ¿Cómo estamos viviendo la vida? Revisen su tonal, si ya les hicieron su tonal, o hagan su tonal. Por eso están estudiando tonal Poali, ¿no? Revísenlo. Si en alguna parte de su tonal dicen, híjole, pues si tengo a Huitzili, ahora sé, porque tengo esa fuerza de voluntad de salir adelante, pues ándale a trabajarlo, hermanito. Sí, son herramientas,
son armas, todo lo que conforma nuestro tonal, y que nosotros lo querramos emplearlo en nuestro beneficio, pues va a ser va a depender de nosotros. La otra parte, con lo que tiene Venus, es que él anuncia, ojo, anuncia Venus, y eso está comprobado, anuncia prosperidad, pero también anuncia calamidades. Tlahuizcalpantecutli, cada 9 años, trae una calamidad, trae un güey cocolistli. ¿Qué es cocolistli? Una pandemia o grandes desastres. Hay que llevar la cuenta con ello. Debemos de estar preparados, ¿sí? Debemos de estar preparados en esta vida para la gran bondad y también para la, sí, diles que ya voy. Ajá. Entonces, debemos de estar preparados para, decimos nosotros, las vacas flacas y para las vacas gordas. Debemos de ser provisores y no espantarnos y no ponernos a llorar, ¿no? Sí. Esto que estoy viviendo y estoy pasando, pues fueron parte de mis decisiones. Estos son los resultados. No es bueno ni malo, no, pues son tus resultados. Es que Diosito me está castigando, es que Xalcoatl no me quiere. No, son tus decisiones. No le eches la culpa a otro. Asume tu responsabilidad. ¿Sí, hermanitos? Pues yo les agradezco que me hayan acompañado. No sé si alguien quisiera compartirnos algo. Y en todo caso, mañana, hermanitos, vamos a trabajar con alguien súper importantísimo. Con mi quiste, muerte. Recuerden que estamos estudiando el tercer círculo. Ya vimos Coat. Vamos con mi quiste. ¿Qué ejercicio podemos hacer para dejar morir a este Yaotla, a este Tosnene, a Gabriela, a Marilu, a Ana López, a Pedro Flores y a todos los que nos acompañan, a hermanito Uzi? ¿Qué vamos a hacer para dejar morir todo ese pensamiento, esa forma de vida? No quiere decir, no es que ahora voy a vivir, no, 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 no. Primero tienes que empezar por algo, por tu forma de pensar, por tu forma de sentir. Es que si yo me dicen algo, todo me molesta. Pues entonces, ¿por qué no dejas morir eso? Esa parte de ti. Trata de controlar. ¿Y cómo vamos a hacer ese ejercicio para lograrlo? ¿Sí, hermanitas? Bueno, no sé si alguien algo quisieran compartirnos o alguna duda. Y si no, pues yo muy agradecido. Bueno, para los que están atrasados en sus clases, ahí está el YouTube. Ahí subimos las clases. Cualquier duda, pues ya lo dicen. Y los jueves tenemos los repasos de clases. Es lo único que podemos hacer para que pues podamos ir avanzando. No nos queda de otra, hermanitos. Ya encarrerados, ya nada, ni nadie nos para. Sí, hermanito Tosnene, lo escuchamos. Apoyagualti Temachtiani, ahora Oye, que Valtino, Nitsi. no ahora que vamos a ver a Tlahuizcalpantecutli, el Borgia tiene todo, tiene una sección de los ataques de Venus. Luego veo la sección y nada más no le entiendo nada. Entonces va a ser interesante en el calendario cómo manejar esas fechas. Y ¿Sí? va a estar bueno. Ese era mi comentario, Temachtiani. Tlazocamatl. Claro que sí, hermanito. En el transcurso de estos 15 días, porque vamos a ver hasta dentro de 15 días, el otro señor el señor del día, y sigo con el señor de la noche. El señor del día, vamos a platicar mucho de Tlahuizcalpantec. Vamos a reflexionar, ¿verdad?
Pues no sé si haya tenido algunas observaciones en este Amoshli que pudiera usted recortar y enviarnos al grupo. Es los ataques de que usted dice y qué ha observado usted. Sería muy útil, ¿ah? Que nos ayudemos, que vayamos conociendo el Amoshli, Borgia, Feyerabadi Meyer, Borbónico. Son los que vamos a estar trabajándolo para hacer el tonal, ¿no? ¿Qué manobnitsi tlazokamati? Hermanita Ana, por favor. Sí, Kamati temas tiene. Pues solamente para preguntarle sobre, estuvo hablando sobre las plegarias y qué importancia tiene realizarlas en algún horario específico, las plegarias. Sí, hermana. Esa es mi pregunta. Las Gracias, Kamati. plegarias, sí, son lo que queremos. Hagan de cuenta, es como nosotros, o ahorita yo con alguien de ustedes, yo quisiera felicitar, yo quisiera, pero no le digo nada, pues no sabe si la voy a felicitar o luego sí, sabe que tal día vamos a leer su tonal. Al igual que esto, es ofrendarle nuestra plegaria, ¿verdad? El horario en el que se aparecen, por ejemplo, a Xiuhtecutli al amanecer, cuando vemos el cielo azul, hay que darle su plegaria. En la noche, en la tardecita, ahí está su plegaria. Cuando prendo mi velita antes de dormirme y agradezco, pido y me comprometo, ¿qué voy a hacer en esta noche y mañana al amanecer? Prendo mi velita, ahí está el señor Fueguito. Tlahuizcalpantecutli a las 5 de la mañana le digo, bueno, yo lo que he observado a las 5 de la mañana, ahí está. Huitzilin, el Huitzilin lo voy a empoderar cuando pues yo me vea muy desanimado. A ver, nada de aquí. Aquí vamos a trabajar con nuestro Huitzilin. Y aunque mi tonal no tenga Huitzilin, yo digo que tengo y lo voy a trabajar, ¿no? ¿Verdad? Podemos emplearlo en diferentes situaciones, en diferentes momentos, ¿sí? Pero pues en este caso, Xiuhtecutli, Tlahuizcalpantecutli, hay horarios específicos. En el volátil, pues bueno, cuando nos toque Xutzitzili, un día primero, Onalice, pues entonces vamos a trabajarlo. Por ejemplo, el día de hoy estamos a Chicuase At, ¿verdad? ¿Qué volátil ocupa el sexto día? El sexto tonale. Lo vemos mañana. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y trabajar con ese volátil. ¿Qué más? Gracias, Kamati temas tiene. Que no Bueno, tiene hermanitos, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado, pero nosotros nos vamos a otro concierto, ¿no es cierto? A otra actividad. Timoitas que mosla, Plazo Kamati, temas Chimosewican, tiene. Matimosewican. Plazo Kamati, temas tiene. Sokamati, Timoitas que mosla. ¿Qué más? Emma, Timoitas que Tlazokamati, maestro. Tlazokamati. ¿Qué va, Nognitzi? Tlazokamati. Timoitas que mosla. Plazo Kamati, maestro. ¿Qué va, Nognitzi? Timoitas que mosla.